Somos todos los que han dado señales de vida en el grupo, así que... Listo. Ahí empezó a grabar, Bueno, profe. ok, listo, gracias, Fernando. Bueno, muchachos, entonces, a ver, ¿quién me cuenta rápidamente qué fue lo que quedamos en la clase del lunes? Quedamos en una explicación de unas relaciones entre unos varios volúmenes dentro de una serie de procesos para calcular la temperatura de uno, ¿cómo se llama? Reservorios en un motor. Bueno, sí, Eso, algo así. algo así. Habíamos llegado a la fórmula de eficiencia para un Eh, motor basado en el ciclo de Carnot, ¿verdad? Y esa fórmula de eficiencia únicamente dependía de las temperaturas, ¿no? De la temperatura del reservorio caliente y de la temperatura del reservorio frío. Entonces, para recordar un poquito ese resultado, también tocamos por encima, digamos de una manera muy breve, las aplicaciones que tenía esa fórmula, esa ecuación que nos hablaba un poco acerca de las eficiencias que tenían las máquinas térmicas en general, y les había dicho que una aplicación muy importante era, por ejemplo, en el caso de la energía geotérmica, que era una fuente de energía muy costosa, porque era, bueno, es muy difícil, digamos, primero que nada, es muy difícil encontrar sitios donde sea adecuado perforar la tierra, que la corteza terrestre sea lo suficientemente delgada como para tú acceder a, digámoslo así, a roca caliente, ¿verdad? Y que tenga las características de porosidad y qué sé yo, que sea adecuada para esa tecnología. Y bueno, y además pues siempre tiene algunos riesgos, ¿no? Algunos de los riesgos, por ejemplo, hablamos acerca de que ahorita se utiliza mucho la técnica de fracking, aunque a ellos no les gusta utilizar el término fracking porque está muy satanizado de la industria del petróleo, pero es básicamente lo mismo, con la única diferencia que utilizan agua en vez de utilizar unos químicos, soluciones tóxicas, qué sé yo. Entonces, bueno, que es una gran diferencia, ¿no? Pero en sí, fin, el punto es que es una tecnología muy costosa y la única manera de hacer que esa tecnología sea lo suficientemente, digamos, rentable es que logren extraer energía de manera eficiente del suelo, del subsuelo, ¿no? Entonces, básicamente, la fórmula esta a la cual llegamos nosotros para las máquinas térmicas, a ver, déjenme poner aquí la fecha de bien. Ok, eso básicamente la fórmula que llegamos para la eficiencia de esas máquinas térmicas, por basada acá en el la ciclo de tengo. Carnot. Era ¿Cómo? COP, creo que no, COP no sé exactamente qué era, COP es igual a TC sobre TH Peso menos TC. colombiano. Eso es lo que me Ajá, quedó Coeficiente a de mí. desempeño. sí, ese es el coeficiente del desempeño. Sí, ese no era para la máquina térmica, sino para el contrario de la máquina térmica, que era el ¿cómo es? El sistema de refrigeración. ¿Sí te acuerdas, Fernando? Sí, que era lo que estamos hablando de las Ese, neveras Uno también. era, es ajá, igual a uno más H caliente entre H frío, algo así. parecido. Era uno menos Entre temperatura. H no digo, entre Q. Ah, bueno, sí, era uno más QF sobre QH. Creo que era así, no me recuerdo. Pero esa fórmula, que era la fórmula básica o esencial digamos, de la eficiencia, cuando tú lo aplicas al ciclo de Carnot y aplicamos ese pocotón de ecuaciones de los procesos adiabáticos, ¿se acuerdan? Para Sí, relacionar el volumen, que era de lo que estaba hablando Fernando, ¿no? Que eran las fórmulas de relacionar volúmenes y temperaturas para los procesos adiabáticos. Nosotros llegamos a la conclusión de que esa fórmula se convertía en 1 menos temperatura del reservorio frío o T-cold sobre temperatura del reservorio caliente o T-hot. ¿Okay? Ah, dime, Tabata. Profe, que estaba fijándome que tengo dos fórmulas de eficiencia, más y Ajá. una con menos. ¿Eso qué es? ¿Porque uno es de refrigeración y uno de calentamiento? ¿O cómo funciona ahí? ¿Cómo sé No, cuál de las dos formas usar, pues? fíjate, la primera me imagino, la que tiene el más, me imagino que es la que está ahorita mencionando, creo que Anastasia, o no sé si fuiste tú que lo mencioné porque estaba mirando para abajo. No, Pero Anastasia, creo. ok, bueno, es que la fórmula original, digamos así, de eficiencia, o sea, ¿se acuerdan cómo habíamos dicho que era que nos imaginamos el modelo, ¿no? O sea, ese circulito aquí, digamos, representaba Sí. lo que era la tal máquina, ¿no? ujú. Entonces esa máquina lo que hacía era tomar calor. Profe, si estás dibujando no vemos. Bueno, al menos yo no Ah, veo. Sí, sí, está no, como ya me estoy pegado, dando ¿será? cuenta que no está apareciendo. Déjame ver qué le sucede a esto. Ah, ya va, déjame cambiar
que la tablet tenga conectada con otra conexión que es más lenta. Un chancecito. Vamos a ver aquí. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ahora Sí. sí. Ok, entonces lo que le estaba diciendo es que nosotros tenemos nuestro modelito, digamos, de la máquina térmica. Entonces es básicamente una máquina donde entraba una cantidad de calor de la fuente caliente, ¿no? del reservorio caliente. Y ese calor es lo que nosotros llamamos QH. Y la máquina lo que hacía era convertir parte de ese calor, de esa energía que entra, parte de esa energía, lo convertía en trabajo, ¿verdad? Que es el trabajo de la máquina, y parte de esa energía se perdía en forma de calor hacia el reservorio frío, que era este que está aquí, ¿no? La temperatura del reservorio frío. Entonces este es el reservorio caliente, y este es el reservorio frío. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros definimos como eficiencia? ¿No? Bueno, la eficiencia es que también utiliza esta máquina la energía que está entrando. ¿Qué tan buena es la máquina en convertir esta energía en trabajo? Entonces dijimos originalmente que la eficiencia tenía que definirse como el trabajo realizado en el ciclo entre el calor que recibía de la fuente caliente, entre QH, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si nosotros estamos hablando de una máquina que funciona en forma de ciclo, y para la máquina la primera ley nos dice que la energía interna no puede cambiar porque es un ciclo, entonces el calor y el trabajo neto del ciclo tienen que ser numéricamente iguales. Esa fue una de las conclusiones a las cuales llegamos. Por cierto, esto aquí lleva un signo de valor absoluto, ¿no? Entonces, resulta que ese trabajo, el trabajo entonces se puede escribir como tú tienes que el sistema solamente está entrando. O sea, hay dos calores asociados al ciclo, que es QH y QC. Y hay un solo trabajo que se está haciendo, que es W, que es el trabajo neto del ciclo, ¿verdad? Entonces ese trabajo neto del ciclo nosotros lo podemos escribir gracias a la primera ley como la suma entre QH y QC. Entonces esto termina siendo QH más QC sobre QH. Y partiendo esa fracción en 2, esto me queda 1 más QC sobre QH. Entonces esta es la fórmula original de eficiencia. Esa sería la fórmula de eficiencia de cualquier máquina térmica, independientemente de que sea ideal, de que sea real, de que sea lo que sea. O sea, esa es la eficiencia de una máquina térmica en general, ¿verdad? Que tiene signo más. ¿Pero por qué tiene signo más? Porque estamos sumando QC sobre QH. Pero tenemos que recordar que QC, que es el calor que va al reservorio frío, ¿qué signo tiene? Que va al reservorio frío es Si entra, o sea, si está Es negativo. subiendo, por así decirlo, debería ser. O sea, sé que el resultado de esta fórmula nos tiene que dar menor a 1. Sí. es negativo, creo que es negativo. Ajá. Fíjate, hay dos cosas. Primero, O sea, el está valor saliendo, entonces debería ser negativo, ¿no? Exactamente. Fíjate que QC, Ajá. como acaba de decir Tabata, QC es el calor que va a la fuente, al reservorio frío. Como es un reservorio frío que va a estar a una temperatura menor que la máquina, entonces QC va a ser calor que sale. Y si es calor que sale, por la convención de signos, QC va a ser negativo, su valor. No es que aquí voy a meter este es el signo algebraico de la fórmula. Pero cuando nosotros sustituyamos los valores de QC, el valor de QC va a ser un valor negativo porque es un calor que está saliendo, mientras que QH va a ser un valor positivo porque es el calor que está entrando de la fuente del reservorio caliente. Claro, entonces al hacer la operación, por eso es que al final termina siendo negativo ese signo. O sea, últimamente esa operación matemática, como tú dices, Tabata, perdón, va a ser una resta por el signo que va a tener la fracción. Esa es lo primero, que va a terminar siendo una resta. Cuando tú aplicas esta fórmula de aquí, la aplicas al ciclo de Carnot y tú haces las consideraciones que se hacen en el ciclo de Carnot, que tú tienes dos procesos adiabáticos reversibles y los otros son procesos isotérmicos. Entonces cuando tú calculas el calor para el proceso isotérmico, para los dos procesos isotérmicos que son QC y QH para el proceso isotérmico, que fue lo que hicimos en la clase pasada, y después combinas eso con fórmulas
de la relación entre temperatura y volumen para los procesos diabáticos reversibles, esta ecuación se convierte en esta ecuación que está aquí, que fue el resultado principal que obtuvo Carnot, ¿sí? Entonces fíjense, este resultado es la eficiencia de una máquina térmica ideal que funciona por medio del ciclo de Carnot. Esta fórmula solo aplica a la máquina térmica ideal de Carnot. Esta fórmula de aquí es una fórmula general para la eficiencia de cualquier máquina térmica, funcione o no funcione siguiendo el ciclo de Carnot. ¿Sí me explico? Sí. O sea, vamos a poner una situación hipotética. Yo les digo a ustedes, mira, yo tengo esta máquina que yo inventé y resulta que esta máquina funciona por un ciclo y ese ciclo toma calor. Es una máquina térmica, así que va a tomar calor de una fuente caliente, va a hacer, mientras toma ese calor de la fuente caliente, va a llevar a cabo una expansión, qué sé yo, isobárica, ¿verdad? Luego va a hacer un enfriamiento isocórico, transfiriendo calor al reservorio frío, manteniendo el volumen constante, y finalmente va a ser un calentamiento adiabático para regresar al estado inicial. O sea, un ciclo de 3 etapas, ¿verdad? Con esas características. Si yo les pido a ustedes, mira, calcúlenme la eficiencia de esa máquina. Entonces, si nosotros no consideramos ninguna otra pérdida, que ese es el problema cuando empiezas a meter, digamos, sistemas reales, que tú puedes decir, no, pero profe, es que resulta que hay fricción, entonces hay una cantidad de calor que se pierde por aquí, que no va para allá, para la fuente fría, para el reservorio frío, sino que se pierde en la fricción. Todo eso lo podemos meter como información adicional cuando aplicamos la cuestión de un sistema real. Pero imaginándonos un sistema ideal como el que imaginó Carnot, pero con un ciclo diferente, igual podemos calcular la eficiencia de esa máquina utilizando esta misma ecuación, porque esta ecuación de aquí abajo, esta de aquí, esa ecuación aplica para cualquier máquina térmica. ¿Sí me entienden? Bien. Ok, perfecto. Entonces, esa era la fórmula para la eficiencia de una máquina térmica. Entonces, ¿cómo se aplica esto para el caso, por ejemplo, de la energía geotérmica? ¿Sí? Bueno, en el caso de la energía geotérmica, pues resulta que tu fuente caliente es la tierra que está, la roca que está bajo tierra. ¿Sí? Entonces, tienes aquí está la planta, ¿verdad? Y en esa planta hay una turbina, qué sé yo. Entonces, lo que hace la planta es básicamente abre un hueco grande aquí, bien profundo, inyecta, eso es lo que se llama un pozo de inyección. Inyecta normalmente agua, aunque a veces puede inyectar otro tipo de fluido, pero vamos a simplificarlo pensando en agua. Esa agua entra aquí es donde está, como quien dice, el reservorio caliente, aquí abajo. Entonces el agua entra, absorbe calor, o sea, aquí viene UH, entra aquí UH al agua, absorbe calor y sube caliente, y aquí arriba, donde está el reservorio frío, el T-cold, y arriba, aquí hay una turbina que convierte ese vapor de agua, de esa agua caliente, lo convierte en energía. O sea que de aquí sale trabajo. Pues fíjate que si nosotros, digamos, la parte como la máquina convierte la energía térmica en trabajo, es simplemente una turbina que es gas expandiéndose, es muy similar al pistón que nosotros vemos normalmente, solo que en lugar de ser un pistón es simplemente una serie de hélices que mueven una turbina. Pero es básicamente, es en esencia muy similar, eso es un proceso de expansión de un gas, es trabajo de expansión de un gas como el trabajo de un pistón. Entonces tienes el mismo tipo de trabajo. Tienes entonces un intercambio de calor con reservorio caliente, un intercambio de calor con reservorio frío, que es algo que arriba a la temperatura ambiente, el calor se libera a los alrededores y tú tienes un trabajo que sale. O sea, una máquina térmica normalita. Entonces resulta que la eficiencia es muy importante porque las plantas geotérmicas son muy costosas, como lo está explicando, y la eficiencia es importantísima. Entonces hablamos un poco acerca de qué podemos hacer nosotros para mejorar la eficiencia. Ustedes me preguntan, ¿qué pasó con el pobre
Carnot, que el tipo de todo frustrado, ¿será que sí logró mejorar la eficiencia? Entonces, bueno, honestamente no recuerdo la historia si realmente, digamos, la inversión que hizo su papá en su educación sirvió de algo, o si fue todo un fracaso, pero lo que sí sabemos es que gracias a esa fórmula de epsilon igual a 1 menos TC sobre TH, gracias a esa fórmula nosotros tenemos una pista de cómo mejorar la eficiencia de las máquinas. ¿Bien? Porque acuérdense, esta es la eficiencia máxima de una máquina ideal. Yo les dije en clase, bueno, ¿qué pasa si tú quieres mejorar una máquina real? Bueno, si las condiciones de funcionamiento siempre son las mismas, tu techo te lo dicta esa fórmula. Tú no puedes mejorar la eficiencia más allá de esta fórmula. Yo les decía, si usted tiene una máquina cuya eficiencia ideal es 70%, tú te puedes acercar mucho al 70%, pero jamás lo vas a pasar, ¿verdad? Entonces, la manera de mejorar las máquinas reales es hacer que la máquina opere en unas condiciones diferentes que tenga un techo más alto. O sea, si nosotros subimos cuál es la eficiencia máxima que puede tener la máquina, entonces podemos pensar en mejorar la eficiencia de las máquinas reales. Y eso lo podemos hacer en el caso de la energía geotérmica o en el caso de cualquier máquina térmica de dos maneras: disminuyendo la temperatura fría, aumentando la temperatura caliente, o ambas. Entonces, ahí es donde empieza uno a ver, entonces, ¿qué podemos hacer a nivel práctico? Entonces, una de las cosas que podemos hacer a nivel práctico, disminuir la temperatura fría es difícil. ¿Por qué? Porque siempre se utiliza la del ambiente y O sea, cómo altera la temperatura. Como referencia. Sí, exacto. O sea, el problema es que el reservorio frío es el medio ambiente, exactamente. Y entonces tú no tienes control sobre el medio ambiente. ¿O sí? Del medio ambiente. No, como del medio ambiente como tal, no. Pero de la parte que vas a utilizar tal vez sí. Influir. Ajá, pues de lo que dijo Fernando, de la parte que vas a utilizar, ¿cómo así? Si tú vas a utilizar una zona concreta que vas a dedicar a hacer solo como el reservorio frío, podrías llenar eso como si fuera una hielera gigantesca. Ok, pero fíjate que eso, para que tú puedas hacer eso, entonces tú necesitas gastar energía para hacer el hielo, digámoslo así. Claro. ¿Me explico? Entonces eso te trae un problema, porque incluso generar hielo, pues obviamente eso va a tener un costo energético, y si estamos tratando de disminuir un poco la temperatura para mejorar la eficiencia, de nada nos sirve mejorar la eficiencia de la máquina si tú además vas a gastar energía adicional aparte para tú lograr mejorar esa eficiencia. Entonces, digamos que lo que haces termina matando el beneficio que obtienes, ¿no? Lo otro que se me ocurre es que lo hagas en un lugar que de por sí ya sea más frío. Por ejemplo, esta gente que está haciendo excavaciones en la Antártida para sacar materiales y minerales de allí. Puede ser okay, pero fíjate que ahí tienes un punto importante. Ok, yo no puedo controlar yo no puedo controlar la atmósfera, yo no puedo controlar el clima. Pero nosotros sabemos que hay distintos climas en la Tierra. Hay lugares donde hace más frío y lugares donde hace más calor. Entonces, si tu reservorio frío es el medio ambiente, y tú quieres que el reservorio frío sea lo más frío posible, pues vete por un lugar donde haya frío. Vete para el Polo Norte, para el Polo Sur, para Groenlandia, qué sé yo, para algún lugar donde sea frío. Fíjate que Islandia, casualmente, es un lugar bastante frío. Islandia es conocida por su energía geotérmica. ¿Me entiendes? Entonces Islandia tiene un beneficio. El beneficio de Islandia, la temperatura del aire ya es baja. O sea que tu TC en la fórmula de eficiencia es baja. Eso es bueno para la eficiencia. Pero esa es la primera cosa. Entonces tú dices, bueno, entonces los que no vivimos en Islandia, ¿qué hacemos? O sea, nos sentamos a llorar. Entonces, bueno, ahí es donde está la segunda cosa que podemos hacer, que es aumentar la temperatura caliente. ¿Y cómo hacemos para aumentar la temperatura caliente? Pues sería excavar un poquito más profundo. En el caso de las geológicas, exacto, o sea, nuestra única solución ahí es pues excavar un lugar donde la corteza terrestre sea naturalmente delgada, de tal manera que tú abres un huequito finito y llegas rápidamente a un lugar donde la temperatura es alta, o simplemente excavar más profundo. Entonces, de hecho, gran parte del desarrollo tecnológico ahorita
de la energía geotérmica, o digamos, la razón, hay una pregunta que muchas veces muchas personas se hacen, que es, o sea, mira, después de que tú haces el hueco, después de que tú haces el pozo de inyección y el pozo de extracción, de producción para la energía geotérmica, ya prácticamente tienes listo el asunto. De ahí para adelante lo que necesitas es agua para inyectar y sacar, de tal manera que tú puedas extraer ese calor. Pero ya la parte difícil del trabajo está hecha. De ahí para adelante prácticamente no gastas nada. Bueno, gastar agua no es bueno, pero bueno, mejor gastar agua que necesitar, qué sé yo, petróleo. El agua es un recurso renovable, el petróleo no, ¿verdad? Además, gastar agua no te va a quemar, no te va a producir dióxido de carbono para calentamiento global, qué sé yo. Entonces, desde muchos puntos de vista, la energía geotérmica es una energía ideal para el mundo. Pero ¿cuál es el problema que tiene la energía geotérmica? Que no es lo suficientemente eficiente. ¿Por qué? Porque solamente en algunos lugares podemos perforar la Tierra lo suficientemente profundo para alcanzar temperaturas altas. O sea, solo en algunos lugares logramos acceder a temperaturas de estas THs donde la eficiencia de esa máquina térmica es lo suficientemente alta para justificar el costo de la planta. Entonces, el desarrollo tecnológico hoy en día en plantas geotérmicas se basa en hacer huecos más profundos, ¿sí? Y hay muchas tecnologías muchísimas que se utilizan para hacer huecos más profundos, porque el problema grande es que la mayoría de los equipos que hacen huecos cuando llegan así a 180, 200, 300, 400 grados centígrados, pues empiezan a funcionar mal, se derriten, se queman, se parten, y para de contar qué cosas pasan. Pero entonces hay tecnologías en las que abren huecos con láser, hay tecnologías que abren huecos con microondas y aceleradores de partículas, un montón de cosas. Pero si nosotros lográramos penetrar fácilmente la corteza terrestre, ponte tú a 10 kilómetros de profundidad, nosotros prácticamente no necesitaríamos más energía geotérmica para cubrir todas nuestras necesidades de energía eléctrica. Eso no cubriría toda la energía del mundo, porque, bueno, por ejemplo, aquí en Venezuela igual no hay carros eléctricos, así que estaríamos igual agarrados al petróleo para los carros. Pero igual no todas las cosas toda la energía que nosotros podemos usar se puede trabajar con energía eléctrica. Como un ejemplo, las siderúrgicas, algunas pueden funcionar con energía eléctrica, pero la mayoría no. La mayoría quema combustible para generar calor y producir, y derretir, fundir los metales. Pero bueno, si logramos descarbonizar 90% de nuestro uso de energía y solo dejamos el 10% por petróleo para ese 10%, pues sería genial, ¿no? Eso si las empresas lo permiten también. Ya va, perdón. Sí cree que se pueda, no sé, es que yo creo que sí creo que hay se puede. tantas opciones de energía que de pana son excelentes y no las implementamos porque la economía mundial se va al caño si no depende del petróleo. Eso es un problema, ¿no? Eso es un problema grande. Y el otro son las empresas. El hecho de que la estabilidad del sistema económico mundial depende mucho del petróleo. Si tú matas el petróleo, pues matas buena parte de la economía mundial. Sí. Pero aquí justamente hay un borde, que es justamente una consecuencia, digamos, imprevista que puede ayudar a que esto funcione. Y es que justamente las únicas personas que saben cavar huecos profundos son ¿quién? Los dueños de las petroleras. Las empresas petroleras. Entonces la energía geotérmica les da a las empresas petroleras una válvula de salida, un camino de salida donde van a seguir haciendo millones de dólares todos los días, pero esta vez sin producir petróleo, sino sacando calor directamente de la tierra. Y eso por sí solo puede funcionar, porque a las empresas no les importa el petróleo, lo que importa es hacer plata. ¿Sí me entiendes? Pues si pueden hacer plata de otra manera, bienvenido sea. Y si van a tener además mejores relaciones públicas gracias a eso, ¿no? Pues digamos, dobles beneficios. Pero entonces el punto aquí, muchachos, es que nosotros veamos el poder tan importante que tiene una cosita tan sencilla como una formulita de dos variables, dos temperaturas, que por cierto tienen que estar en valor absoluto, ¿no? Tú no puedes meter ahí temperatura Fahrenheit ni grados centígrados, nada de eso, tiene que ser en Kelvin o en Rankine, en dado caso. Ajá, entonces bueno, es para que vayan viendo algunas de las aplicaciones bonitas de esto.
Lo otro interesante también justamente con respecto al COP, al COP, del que estábamos hablando hace rato. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula del COP para los sistemas de refrigeración? Sí, que es la que yo mencioné, que es COP es igual a TC sobre TH menos TC. Menos TC, ¿verdad? Entonces el coeficiente de desempeño es básicamente el equivalente al épsilon de las máquinas térmicas, pero para sistemas de refrigeración. Entonces, si tú quieres enfriar algo que está frío y mantenerlo frío, tú necesitas invertir trabajo. El COP o el coeficiente de Coefficient of Performance, por eso es COP, coeficiente de desempeño. Ese coeficiente de desempeño mide qué tan eficientemente tu refrigerador aprovecha el trabajo que tú usas para mantener o para extraer calor del sistema frío, ¿verdad? Y esa eficiencia depende entonces de qué, igual que la eficiencia de la máquina térmica, depende de qué tan frío está lo que quieres enfriar y qué tan caliente está a donde tú quieres botar el calor. Porque ambas cosas van en contra del gradiente de temperatura. Para tú sacar calor de la nevera, estás yendo en contra de la tendencia natural del flujo de calor. Porque el calor tiende a ir de mayor temperatura a menor temperatura, eso lo sabemos. Ni siquiera es que lo sabemos, así lo definimos. Cuando se definió el calor, dijimos, mira, el calor va a ser una energía que va de mayor a menor temperatura, punto. No había razón para que eso fuera así, simplemente alguien dijo, bueno, tenemos solo dos posibilidades, de derecha y izquierda, derecha, vamos a escoger una. Ah, bueno, vamos de arriba para abajo, chévere. Además es algo natural, ¿no? Porque por la gravedad nosotros sabemos que las cosas van para abajo, no para arriba. Así que es lo común, digamos, que se adapta a nuestra experiencia. Entonces la manera como ese COP entonces lo que te mide es cuál es el techo máximo de eficiencia que tú puedes esperar cuando tú quieres enfriar algo que está frío y botar el calor a un lugar que está caliente. Entonces ese COP no está limitado a 1, o sea, ese sí puede tener valores mayores que 1. De hecho, podemos hacer algún cálculo, ¿no? Vamos a suponer que yo quiera, a ver, ¿qué temperatura puedo hacer ahorita? ¿Qué puede ser que sea como 18 grados, 20 grados? ¿Estar haciendo ahorita? Yo veo que sí. Voy a ver, creo que lo puedo ver aquí. ¿Sí? 24 grados. Seguro. 24 grados, chévere. Entonces ahorita tenemos una temperatura ambiental de 24 grados. Si nosotros estamos hablando de un sistema de refrigeración, como una nevera, esos 24 grados centígrados serían la temperatura caliente o la temperatura fría. La temperatura fría. Si fuera una nevera sería la caliente, porque vas a sacarla caliente para hacer un proceso y meterla fría, ¿no? Sí, es verdad, yo estoy pensando al revés. Sí, o sea, si estamos hablando de una nevera, entonces la nevera está más fría que el cuarto. O sea, el ambiente es donde está el cuarto. Y la temperatura dentro de la nevera es la temperatura fría que quiere sacar calor desde el interior de la nevera hacia el cuarto que está. Entonces sería la temperatura caliente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una temperatura caliente que es la temperatura ambiente. Vamos a analizar entonces una nevera. Ojo, esta fórmula aplica a sistemas de refrigeración. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos una nevera, la temperatura caliente entonces es la temperatura ambiente, vamos a suponer que es ahorita 24 grados centígrados. Eso en Kelvin es, ¿cuánto es en Kelvin? 277, creo que es. 277, ¿seguro? 77, no, 97. Ah, sí. Que lo estoy sacando mentalmente sin la calculadora. No, tranquilo, eso es muy bueno, eso ayuda. Ok, entonces la temperatura fría vendría a ser la temperatura dentro de la nevera. Y las neveras, la parte de la nevera, no el congelador, sino la parte de la nevera, normalmente en una temperatura, en un refrigerador doméstico funciona más o menos como a 5 grados centígrados. Entonces más o menos 5 grados centígrados. 5 grados centígrados serían 278 Kelvin. ¿Bien? Entonces el coeficiente de desempeño para ideal, ¿no? Esto es coeficiente de desempeño ideal, ¿no? En el caso de la mejor nevera ideal del mundo. Entonces
sería, ese COP sería que TC, es decir, 278 entre TH, que es 297 menos 278. Esto está todo en Kelvin arriba, Kelvin abajo. Así que, igual que la eficiencia no tiene unidades, queda adimensional. Y bueno, ¿cuánto es eso? Ya, sácame esa cuenta ahí por ahí. Ya, estoy buscando mi calculadora mientras estoy pensando. Aquí está. No, sí. Ajá. 14.63. Según yo. 14.63. Entonces la pregunta es, muchachos, ¿qué significa ese número? Porque fíjate que en la eficiencia es muy fácil de entender. La eficiencia, tú dices, mira, yo tengo una eficiencia del 70%. ¿Qué significa eso? Porque yo solo aprovecho el 70% de la energía que está entrando. Si mi máquina térmica tiene una eficiencia del 70%, significa que por cada 100 joules de energía que entra del reservorio caliente, yo solo logro aprovechar 70 joules para hacer trabajo. 30 joules se pierde. Lo mismo si fueran calorías, lo mismo si fuera ergios o cualquier otra unidad de energía, ¿verdad? Ajá, pero ¿cómo se interpreta entonces el COP, el coeficiente de rendimiento o coeficiente de desempeño de una nevera o de un refrigerador? Que por cierto también los llaman bombas de calor, ¿no? Ah, madre. ¿Cuánta energía puedes sacar? Oh, salió alguien. ¿Cuánta energía puedes sacar? Energía, no digo. Ya. COP, ¿cuánto? Voy a reformularme la respuesta en mi cabeza, ya va. No, pero ibas bien. Empezaste bien. ¿Será como cuánta energía gasta para transformar ese aire caliente en frío? Ajá, pero ¿comparado con qué? Profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué significa ese 14,63 que nos acaba de dar ahí? ¿Cómo se interpreta? Como les dije, si yo digo que tengo una eficiencia de 70% de 0,7, interpretar eso es fácil. Es decir, bueno, mira, si es 70%, significa que por cada 100 que entran, solo 70 se aprovechan. Esa es mi eficiencia. Por lo tanto, 30 se pierden. La pregunta es, en un refrigerador, ¿cómo se interpreta el COP? O sea, esa medida de eficiencia, ¿cómo se interpreta? ¿Será la temperatura que determina disminuyendo en la parte, o sea, dentro de la nevera? Pero es que esto no es una temperatura, creo. Exacto, no es una temperatura, no tiene que ver. ¿Verdad? No mide las temperaturas. Porque cuando nosotros hablamos de eficiencia, estamos hablando de una relación entre energías y trabajos, ¿sí? Entonces tenemos que verlo así, una relación entre energía y trabajo. Necesitas... Ay, bueno, la voy a decir que más no importa si está mal. Bien, claro. Que se gastan 14.63 de energía para transformar un grado o bajar un grado. O sea, no exactamente. Porque como les digo, no tiene que ver con la temperatura en sí. ¿Sí? Y además, esto mide qué tan bueno eres sacando calor del refrigerador. Y acuérdense, una medida de la eficiencia del refrigerador. Y cuando piensan en eso, tienen que pensar qué es lo que hace el refrigerador. Y el refrigerador lo que hace es sacar calor de algo que está frío. Del 100% que hay, ¿no logra sacar 14.63? No es con respecto al 100%. En el caso del COP no se interpreta en función de porcentaje. En el caso de la eficiencia de la máquina térmica sí, pero en el caso del COP no. Fíjense, lo que mide el COP
por ejemplo, en este caso, ese 14,63, lo que me dice es que por cada 14,63, por ejemplo, joules de calor que yo quiero sacar de la nevera, que está a 5 grados centígrados, yo tengo que invertir 1 joule de trabajo. ¿Okay? Acuérdense, es la relación entre lo que hace y lo que necesita para hacer eso. Eso es lo que mide la eficiencia. En el caso del motor térmico, la eficiencia mide es la relación entre lo que hace el motor, que es hacer trabajo, y lo que necesita para hacer trabajo, que es calor. ¿Sí lo ven? Entonces, así es una relación entre el calor y el trabajo. Exactamente. Fíjense que el resultado que nos da el coeficiente es el de calor. Siempre se hace en base a un joule. O sea, como para... No, puede ser cualquier unidad de energía porque... sí, exacto, pero me refiero siempre a uno. Indiferentemente de la unidad. Sí, es siempre con respecto a uno, exactamente. Ok. Sí, exacto. Entonces, fíjate, o sea, lo que te dice entonces el COP es que es que por cada joule que tú gastas de trabajo, tú puedes extraer 14,63 joules de calor como máximo. Ese es el máximo que tú puedes extraer utilizando una bomba de calor que funciona con un ciclo ideal reversible. Entonces, a mí me gustaría que, no sé, si alguno pueda ir a ver si le encuentra a la nevera de su casa la etiqueta. En la etiqueta debe haber la etiqueta de las neveras. Por alguna razón uno nunca se las quita, ¿no? Eso siempre viene como pegada en la puerta, pegada por un lado, y esa es una calcomanía que uno nunca le quita a la nevera por alguna razón. Algunas la tienen incluso por dentro. Vayan a la nevera y vean si consiguen la etiqueta, el COP, el coeficiente de desempeño, el coeficiente de rendimiento también le dicen. Ok, entonces... Y vamos a ver cuánto es ese COP. Y vamos a ver qué otra cosa dice ahí. ¿Sí puede alguien ir a hacer eso para esperarlos o...? Sí. Que en mi casa sí le quitaron la etiqueta. Justamente. En mis abuelos no, pero no la veo. Y adentro no está tampoco, en ningún lado, en la puerta, en la orilla de la puerta, algo así, nada. No. Bueno, no importa. Si no aparece, no importa. Pero bueno, quería ver si podemos ver como que el ejemplo así en vivo. Pero entonces se lo dejo de tarea, muchachos. Cuando vayan a cualquier otro lugar donde hay una nevera, pónganse a buscarle la etiqueta a ver si le ven el COP. ¿Bien? Ok. Chévere, bueno, perfecto. Fíjate que otra cosa interesante con respecto al COP, bueno, como les digo, esto es un límite, ¿no? Este es el techo. Este es lo más que ustedes pueden sacar. Evidentemente, mientras mayor sea el COP de un refrigerador, entonces mejor funciona, ¿verdad? Por lógica. ¿Sí o no? Ajá, otra manera de interpretar el COP, por cierto, muchachos, si lo ves aquí, Fernando. Sí, aquí estoy. Otra manera de interpretar el COP es, fíjate, como es una relación entre energías, también se puede ver como una relación entre energías por unidad de tiempo, o sea, entre potencias. O sea, yo también podría decir que un COP de 14,63 significa que por cada 14,63 joules que yo quiero sacar de la nevera cada segundo, yo necesito invertir 1 joule de trabajo por segundo. Eso, dicho de otra manera, es por cada 14,63 vatios de potencia que yo quiero sacar, tengo que invertir 1 vatio de potencia. Sí, eso es otra manera también de ver exactamente lo mismo, es simplemente ponerle una unidad por unidad de tiempo. Porque ustedes me pueden decir, profe, pero es que eso es... ¿Cómo? Quiero decir que si eso no aparece en las etiquetas de cuánto consume. Y claro, entonces fíjate que eso es interesante porque el aparato lo que te dice, porque aquí cuando tú hablas de la potencia que consume, por ejemplo, una nevera, entonces ahí la cosa se empieza a complicar un poco más, porque lo que consume la nevera depende de varias cosas. Primero acabamos de ver que depende de las temperaturas, o sea, depende de cuánto enfríe y de cuál es la temperatura afuera. Entonces,
tú puedes tener la nevera funcionando exactamente en las mismas condiciones siempre, pero empieza a hacer calor en tu casa. Resulta que esa nevera, para mantener la misma temperatura dentro, ahora tiene que chupar más potencia. ¿Sí? Tiene que chupar más potencia porque tiene que bombear calor contra un gradiente mayor de temperatura, y además eso se vuelve menos eficiente porque estás trabajando con una pH mayor que disminuye el COP, ¿verdad? Okay. Y segundo, también depende mucho de qué tan bueno es el aislamiento de la nevera. ¿Entiendes? Porque si tu nevera fuera un sistema perfectamente aislado, entonces él solamente necesitaría enfriar la nevera una vez, cada vez que se abra. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Sí. O sea, yo solamente necesitaría cerrar, meterla con una nevera, cerrarla, prender el motor, esperar a que la nevera se enfríe. Exacto, esperar a que se enfríe hasta 5 grados centígrados y dejar eso quieto. Y ahí no tengo necesidad. Si yo hubiera perdido calor, lo dejo así y eso quedaría 5 grados centígrados hasta que yo abra la puerta. Entonces, bueno, cuando abro la puerta se sale un poco de aire frío, entra un poco de aire caliente, la temperatura aumenta adentro. Cuando lo voy a cerrar, volvería a poner el motor y así. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con las neveras? Que las neveras están forradas de un sistema de aislamiento que minimiza la entrada de calor. Sí, yo dije pérdida, pero en realidad es al revés, ¿no? O sea, lo que minimiza es la entrada de calor. Adentro el calor quiere entrar, no sé. Entonces minimiza la entrada de calor lo más posible. Entonces por eso es que ustedes de repente están así tranquilos, sentados en su casa, y de repente empieza la casa a temblar cuando se arranca el compresor de la nevera. ¿Qué les ha pasado eso? Una vez me desperté porque sonó muy fuerte la nevera, porque sí. Sí, es que hay neveras que el compresor suena duro. Sí empieza. Y hasta tiembla. ¿Sí me explico? En los aires acondicionados no pasa igual. Ajá. Los aire acondicionados es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre aire acondicionado? Ajá, dime. Estoy casualidad, porque es que no alcanzo, le tomé una foto a ver lo que decía aquí la etiqueta del aire acondicionado. Ajá. Y no veo ninguna cosa que diga COP. Ok, porque puede ser que en el caso de los aire acondicionados, o sea, el COP es una forma de representar la eficiencia de las bombas de calor, y los aire acondicionados y las neveras son todos. Pero dice, que supongo que será, no sé si será igual. Ajá. Dice cooling capacity. Ajá. Que es de capacidad de enfriamiento. Ajá. Pero fíjate, capacidad de enfriamiento no tiene que ver con la eficiencia del enfriamiento. Sí, pues. Es como que yo te diga, mira, yo tengo un carro que ese tipo tiene 4.000 caballos de fuerza. Y me dice, pero qué carro tan arrecho. Pero resulta que el tipo se traga 2 litros de gasolina por segundo. ¿Sí me entiendes? Miércoles. Entonces, no, es un ejemplo exagerado, ¿no? Pero esa es la diferencia entre lo que es la capacidad de hacer trabajo, que es la potencia de ese motor, y la eficiencia de hacer trabajo. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, obviamente a uno le encantaría, en el mundo ideal, tú tendrías motores con capacidad de hacer mucho trabajo y una eficiencia muy alta, ¿verdad? Pero entonces, ajá. Entonces, mira, déjame buscar aquí rapidito cómo se mide normalmente la eficiencia. Ahí viene el gran pero. Déjame ver cómo le reportan normalmente. ¿Cuántos BTU por hora? Elimina extra. Ok. Fíjate, por ejemplo, aquí estoy viendo que hay gente que utiliza algo que dice SEER, S-E-E-R, que es básicamente el coeficiente de energía de eficiencia energética de refrigeración, creo que se llama. Así es como lo mismo. ¿No tienes algo que diga SEER? SRC. SRC. ¿Qué dice al lado del SRC? Pues está como dividido en dos. O sea, dice Standard Rating Condition, Cooling, Current, 4.97 amperios. Input. No, eso es otra cosa. Sí, yo creo que es otra cosa. Ese es el potencial, el voltaje. Sí, no, yo estoy buscando aquí cómo le miden la eficiencia. Lo que pasa es que parece que hay distintos estándares para reportar la eficiencia, ¿no? Tú tienes SER, EER y COP.
Son distintas maneras de definirla. Y también hay otra que se llama SCOP. Pero eso es para calefacción. Los parámetros de calefacción. La eficiencia. Sí, bueno, puede ser que en los aire acondicionados diga EER o SEER. Energy Efficiency Ratio y Seasonal Energy Efficiency Ratio. Sí, debería decir EER. Alguno de ellos debería decir EER. Pues no lo